En vivo, Autonomizando Bolivia. Como anfitrión tenemos al Servicio Estatal de Autonomías, una entidad de asistencia técnica sobre el régimen autonómico para las entidades territoriales autónomas. Tendremos que establecer si es que somos un Estado autonómico o no, según los avances autonómicos que podamos evidenciar. Un gusto tenerlos nuevamente en este Autonomizando Bolivia, una iniciativa que busca profundizar en el tema autonómico. Que son las normas institucionales básicas, no le han permitido madurar, ¿no?, a las entidades. De un país supuestamente autonómico y al mismo tiempo unitario, si ustedes ven la Constitución, el artículo primero así lo establece, dice que si bien es autonómico... La velocidad de nuestra rutina impide aprender paso a paso las cosas que requieren atención. Necesitamos hacer una pausa, respirar, abrir los ojos y continuar. Somos de los que aún escriben apuntes a mano, de los que compran libros usados, de los que se enamoran de su trabajo. Para nosotros, un taller es más que una charla, o participantes, o certificados. Es una historia, es una forma de vivir, es que valoramos tu formación y tu tiempo. Es por eso que queremos que seas parte de nuestra transformación digital en el Servicio Estatal de Autonomías, con Autonomizando Bolivia en Vivo, una serie de conversatorios y talleres digitales desde la comodidad de tus redes sociales. Puedes ser parte junto a las miles de personas que ya han participado y están aprendiendo sobre el régimen autonómico boliviano. Ven y sé parte de esta historia. En vivo, Autonomizando Bolivia. Como anfitrión tenemos al Servicio Estatal de Autonomías, una entidad de asistencia técnica sobre el régimen autonómico para las entidades territoriales autónomas. Tendremos que establecer si es que somos un Estado autonómico o no, según los avances autonómicos que podamos evidenciar. Un gusto tenerlos nuevamente en este Autonomizando Bolivia, una iniciativa que busca profundizar en el tema autonómico. Que son las normas institucionales básicas, no le han permitido madurar, ¿no?, a las entidades. De un país supuestamente autonómico y al mismo tiempo unitario, si ustedes ven la Constitución, el artículo primero así lo establece, dice que si bien es autonómico... La velocidad de nuestra rutina impide aprender paso a paso las cosas que requieren atención. Necesitamos hacer una pausa, respirar, abrir los ojos y continuar. Somos de los que aún escriben apuntes a mano, de los que compran libros usados, de los que se enamoran de su trabajo. Para nosotros, un taller es más que una charla, o participantes, o certificados. Es una historia, es una forma de vivir, es que valoramos tu formación y tu tiempo. Es por eso que queremos que seas parte de nuestra transformación digital en el Servicio Estatal de Autonomías, con Autonomizando Bolivia en Vivo, una serie de conversatorios y talleres digitales desde la comodidad de tus redes sociales. Puedes ser parte junto a las miles de personas que ya han participado y están aprendiendo sobre el régimen autonómico boliviano. Ven y sé parte de esta historia.
buenas noches a nuestros distinguidos participantes. A nombre del Servicio Estatal de Autonomía, sean todos bienvenidos a nuestro cuarto webinar, denominado La planificación estatal en el Estado boliviano, en el Estado autonómico, perdón. La planificación estatal en el ámbito autonómico. Antes de dar paso a nuestra presentación de nuestro director ejecutivo, tengo bien hacerles conocer unas reglas básicas para que nuestro taller sea todo un éxito. Les pedimos por favor a todos nuestros participantes que silencien sus micrófonos en la parte inferior izquierda de su pantalla. Asimismo, esta plataforma de Zoom tiene botones para facilitar nuestro evento. Esta transmisión va a ser grabada, entonces les pedimos también desactivar la cámara de sus dispositivos. Asimismo, verán que nuestros participantes en el botón de participantes y podrán hacer sus preguntas en el chat de la plataforma de Zoom. Nuestra transmisión será también a través de la plataforma de Facebook, en nuestra página oficial del Servicio Estatal de Autonomías, en la que también haremos caso a las preguntas que nos estén haciendo llegar. Sin más, inicio la presentación con nuestro director, el doctor Esteban Ortuño Cazón. Él nació en Tarija, se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija. Es máster oficial en Derecho Autonómico y Desarrollo Local por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Ha obtenido la nota máxima en su tesis de masterado y continuó sus investigaciones en el régimen autonómico boliviano, con lo cual valió el grado de doctor cum laude en Derecho Autonómico, también por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en febrero del 2015. Ha inaugurado en calidad de docente la materia en Derecho Autonómico en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, la Universidad Franz Tamayo, ambas regionales Santa Cruz, mismas que actualmente regenta. Fue responsable del equipo de redacción del borrador y proceso de elaboración participativa de la Carta Orgánica Municipal del municipio de Tarija. Asimismo, desempeñó como analista jurídico en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y ha participado en la adecuación del Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz, además de diseñar políticas de desarrollo autonómico legislativo en las que se destaca la Ley de Creación y Regulación de la Región Metropolitana Santa Cruz Metrópoli. Es autor de los libros del Organización Autonómica de la República de Bolivia, Visión de Futuro y Propuesta en Constitutio Referenda, editada por la Universidad Católica Boliviana de Tarija en 2017, y La exclusión social y delimitamiento del Estado constitucional en la República de Bolivia, editado de forma colectiva en Madrid de 2019. Actualmente ejerce su profesión como director ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías, una institución descentralizada del Ministerio de la Presidencia que brinda asistencia técnica en las entidades territoriales autónomas sobre el régimen autonómico boliviano. Le damos la bienvenida, estimado doctor Ortuño, para que nos brinde su presentación. Buenas noches. La planificación es un elemento básico en el diseño del Estado. Determina sus prioridades administrativas y la naturaleza de sus instituciones. Así que la práctica planificadora de Bolivia sea urticariamente centralista no es una novedad. Podemos evidenciar eso en el artículo 298, inciso 1, numeral 22 de la Constitución Política del Estado, que reserva para el nivel central del Estado a la planificación como una competencia exclusiva. No obstante, los numerales, habrá que tomar en cuenta que los numerales 2, 26 y 35 del parágrafo primero del artículo 300 de la Constitución Política del Estado de Bolivia establece o designa como competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales prácticas o actividades planificadoras. Tal es el caso como ejecutar, aprobar
elaborar su POA o planificar el desarrollo departamental. Ante esta dicotomía constitucional, el régimen del MAS, el régimen masista, en 2016, emite la ley 777, el 2016, perdón, emite la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado. Termina siendo usada como un instrumento, como instrumentalizadora, mejor dicho, de la política intervencionista del gobierno del MAS en los sistemas planificadores y en la ejecución planificadora de los gobiernos subnacionales. Tal es el caso, o tal extremo de esta intervención, es que a través, repito, de este sistema o este régimen de planificador centralista tejido por el MAS, se han llegado a ver casos tan extremos, repito, como el de la eliminación de proyectos que estaban aprobados en el POA por los entes deliberativos subnacionales de manera unilateral por el gobierno del MAS. Es el caso patético y palpable, por ejemplo, del Tarija, que del gobierno autónomo departamental de Tarija, que el 2016 sufrió el recorte unilateral de 133 proyectos departamentales. Ante estos antecedentes es pues necesario que el Servicio Estatal de Autonomías analice este tema. ¿Y qué mejor manera que hacerlo a través de la guía o de la mano o de la guía de dos autoridades en este tema, dos expertos en este tema? La licenciada Mariana Rodríguez, viceministra de Planificación, y el licenciado Karim Leitón Ale, secretario de Planificación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Serán ellos los que nos van esta noche a explicar, a llevar a través de un viaje respecto al sistema de planificación del Estado. Nos van a llevar y nos van a guiar para poder entender el antes, el después y el futuro de la planificación en Bolivia. Ellos van a ser los encargados de poder desmenuzar este tema, que aparentemente es muy árido, pero no por esto menos importante en el desarrollo de la institucionalidad de nuestro Estado. La época de la autonomía ha llegado. La época del intervencionismo y del centralismo tiene que ser rechazada. Para eso, vamos esta noche, entre todos, a autonomizar Bolivia. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Ortuño. Damos paso a nuestra presentación de nuestra primera invitada para su ponencia. La licenciada Mariana Rodríguez Saucedo es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz. Tiene diplomados en Educación Superior por la misma universidad, máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, ex becaria AECID. Cuenta con experiencia en Administración Pública, en Planificación Territorial, Políticas Públicas y Procesos Administrativos. Ex becaria del Legislative Fellowship Program del Senado Estatal de Indiana, Departamento de Estado de Gobierno de los Estados Unidos. Cuenta con el programa de intercambio profesional relacionado al seguimiento legislativo. Ha participado en artículos, ensayos y monografías elaboradas sobre temáticas relacionadas a las ciencias sociales. Actualmente ejerce su profesión como viceministra de Planificación y Coordinación del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Le damos la bienvenida, viceministra, y puede iniciar compartir pantalla. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, empezamos con la presentación. ¿Se ve correctamente? Viceministra, estamos esperando su compartir pantalla. Listo. Listo. ¿Empiezo? ¿Se ve bien? No, todavía no. Ahora. Ahora. Ahora sí, viceministra, estamos entendiendo. Listo. 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 Listo.
Gracias. Bueno, la presentación del día de hoy desde el Viceministerio de Planificación y Coordinación tiene que ver con el Sistema de Planificación Integral del Estado, una mirada actual y sus desafíos. Acá queremos darnos un breve análisis de lo que hemos podido ver a lo largo de estos meses a cargo del Viceministerio en cuanto a lo que fue la ejecución del ciclo de planificación durante el Sistema de Planificación Integral del Estado, que como bien decía Esteban, fue aprobado por ley en el año 2016, ¿no? Podemos destacar de que es un sistema integrado para la planificación de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, establecido a partir de esta ley, la número 777, promulgada en el año 2016, donde integra tres subsistemas, el de planificación, inversión pública, financiamiento externo. El mismo año de la aprobación del Sistema de Planificación Integral del Estado, se aprobaron también los dos instrumentos marco de la planificación nacional, como es el PGDES, básicamente la Agenda Patriótica, y el PEDES, ¿no? Que es el Plan de Desarrollo Económico y Social de mediano plazo. Entonces, a partir de estos dos planes nacionales, las ETAs, las entidades territoriales autónomas, deberían elaborar sus planes de mediano plazo. Ahora, viendo los pros y los contras más importantes de este sistema de planificación integral, podemos destacar la actualización. La planificación del país no sufría modificaciones estructurales desde el CISPLAN, desde el anterior sistema, vigente desde los años 90, entonces este fue un avance importante. Luego, tiene un planteamiento integral, armónico y articulador. Si bien, en términos prácticos, el sistema no logra una articulación armónica entre los diferentes niveles del Estado, al menos se intenta estandarizar, ¿no?, los diferentes planes, el nacional, los sectoriales y los planes territoriales, y se intenta también hacer un encadenamiento, una vinculación de metas y resultados. Hay una innovación en la inclusión de los territorios indígenas originarios y en el sistema de organización de los sistemas de vida. Este es un planteamiento integrador sobre territorios indígenas, aún complejo en la aplicación práctica, considerando las dificultades que tienen los territorios indígenas originarios campesinos de operativizar su aparato administrativo. En el caso de los sistemas de vida, es parte de un modelo de desarrollo que conjuga factores sociales, productivos, ambientales, que con información veraz y actualizada se puede tener un panorama armónico del desarrollo. Otro elemento importante es que se incorpora el seguimiento y la evaluación a la planificación, ¿no? El seguimiento de forma anual y la evaluación de mediano y al final de término, al final de la gestión. Y también que hay un avance, un intento por poner en marcha una plataforma de información como es el InfoSPIE, que básicamente es una plataforma informática que centraliza datos para que desde ahí puedan las ETAs acceder a datos básicamente estadísticos, de cartografía, de información actualizada y a partir de ello se puedan utilizarlos para un mejor diagnóstico en la planificación. ¿Cuáles son los puntos en contra que hemos podido observar en el Sistema de Planificación Integral del Estado? Los tiempos para su implementación. La ley se aprueba en enero del 2016 y a través de una disposición adicional se aprueba rápidamente el PGDES 2025. En este caso, la elaboración del plan general no contó con una participación de sectores, mucho menos de las entidades territoriales autónomas. Con el sistema en marcha se dio a las ETAs 180 días para elaborar sus instrumentos de mediano plazo, ¿no? En ese sentido, yo tuve la experiencia de estar justamente en una entidad territorial autónoma y bueno, fue un proceso bastante complicado porque previamente no se socializó, no hubo una participación de cuál era la visión, cuál era el aporte desde las entidades territoriales autónomas a la planificación desde lo territorial. Directamente se aprueba la ley, rápidamente se aprueba el PGDES y se da un plazo para que
gobernaciones, alcaldías, gobiernos municipales, rápidamente adecúen sus planes, que anteriormente eran los planes de desarrollo departamental, los planes de desarrollo municipal, que tenían una visión más de largo plazo, y se adecúen en el formato y contenido de los PTDIs en un plazo de 180 días al PEDES, ¿no? También otro punto en contra es que limita el horizonte planificador de las ETAs. La visión de largo plazo es una mirada necesaria, ¿no? Porque para planificar el futuro de un territorio, nosotros creemos que no es suficiente quizás darle a las entidades territoriales autónomas solamente un mediano plazo, unos 5 años, ¿no? Entonces, en el sistema actual, las ETAs se limitan únicamente a contribuir con los resultados planteados por el PGDES y en el PEDES, ¿no? Porque el PGDES nos plantea los pilares y el PEDES los resultados con los que los planes territoriales deben contribuir, ¿no? Entonces, como que restringe bastante la capacidad planificadora de las ETAs. Los instrumentos de aplicación orientan a las ETAs al cumplimiento del PEDES nacional. El plan general debiera ser el marco integrador de la planificación para alcanzar estos 13 pilares del desarrollo. Pero, sin embargo, mediante el procedimiento que comentaba anteriormente, se exige a las ETAs que articulen su planificación con el PEDES, que es el instrumento básicamente operativo de cómo se va a aplicar el PGDES en la planificación nacional, ¿no? Otro punto en contra es que no se distingue la planificación estratégica de la planificación institucional. Los PTDI, es decir, los planes territoriales de desarrollo integral, y los PSDI, los planes sectoriales, son instrumentos que generan políticas públicas fuera de la frontera institucional, en beneficio de la sociedad. Ya la planificación institucional genera acciones dentro de la frontera para fortalecer la institucionalidad. Básicamente, podemos ver de que no hay un marco general claro, ¿no?, para la planificación sectorial y la planificación territorial. Es decir, los planes territoriales deben marcarse en la planificación sectorial, pero dado los plazos y dado los lineamientos que fueron sacados de forma repentina, de forma rápida, no se establecen claramente cómo contribuyen entre los diferentes ámbitos, ¿no? La planificación participativa fue relegada. Eso fue también un tema que se observó, porque en los planes del anterior sistema, del SISPLAN, contemplaba en algunos casos, en las ETAs, ya procesos de diálogo, de participación de los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Y en la ley número 777 no se contempla, en realidad no hay el tiempo y tampoco no se contempla una participación real en la formulación de los planes territoriales de los diferentes sectores, ¿no? Tanto en lo territorial como en lo sectorial. El Plan General no es más que un nuevo nombre dado a la agenda patriótica. El Plan General debió nacer a partir de un proceso de diálogo con sectores y entidades territoriales del país, a fin de encarar la planificación nacional rumbo al bicentenario. Sin embargo, con una simple disposición dentro de la ley número 777, se convierte la agenda patriótica en el PGDES, siendo que esta agenda en realidad es un listado, ¿no?, de los 13 pilares que son más enunciativos, ¿no? No constituye lo que debería ser un plan como tal, ¿no? Entonces, simplemente a través de esta disposición se dispone de que pase a ser el Plan General de Largo Plazo al 2025. También algo que es un punto débil, una debilidad, es que la planificación sectorial, tiene un enfoque ministerial, ¿no? Los planes sectoriales que vemos habitualmente no reflejan la participación, la contribución o quizás la visión de un sector. Es más, en realidad, el plan de un ministerio, ¿no? Esa es una debilidad importante que vemos en este sistema de planificación. Y se plantea auditar la planificación. En el artículo 9 de la ley número 777 se plantea que los procesos de planificación de mediano y largo plazo deben ser auditados, ¿no? Se le da a la Contraloría
la facultad de supervisión y control externo a los resultados de la planificación, cuando en realidad debería ser al gasto, ¿no? A lo ejecutado. Entonces esto trae a entidades territoriales, bueno, a los sectores, porque básicamente estaríamos hablando de dos órganos rectores, ¿no? El Ministerio de Planificación y la Contraloría. Entonces, esta es una gran debilidad de la ley número 777. El ordenamiento territorial pierde jerarquía. La ley no es clara con respecto a la importancia del ordenamiento territorial. Incluso mediante disposiciones abrogatorias elimina los lineamientos existentes para elaborar los planes de ordenamiento y establece que dentro de los PTDI debe ser incorporado, ¿no? Aquí vemos una debilidad porque ya habían departamentos, municipios que tenían un buen avance, un buen aporte en cuanto a planes de uso de suelo, planes de ordenamiento territorial, que ya estaban prontos para ser homologados y aprobados, ¿no? Pero con este nuevo sistema se decide que la planificación debe integrarse al ordenamiento territorial, pasa a ser el ordenamiento territorial entonces como una parte, un componente de la planificación territorial, perdiendo peso, ¿no? Y básicamente no se tiene luego un marco general de los planes de uso de suelo, planes de ordenamiento territorial, que ya estaban prontos para ser homologados y aprobados, ¿no? Pero con este nuevo sistema se decide que ¿qué pasa? A ver. ¿Estás escuchando? No. Ya. En cuanto a las competencias, el artículo, ¿qué competencias vemos como que son las principales, ¿no? Que están vulneradas cuando se lanza esta ley? Como señalaba Esteban anteriormente, sí vemos un componente donde el Estado pasa a tener mayor protagonismo, donde prácticamente es una planificación donde el Estado es protagonista, se planifica desde el Estado y se deja de lado, ¿no? Se relega la participación e importancia de los sectores y de los gobiernos departamentales, municipales, ¿no? Regionales. Entonces creemos de que vulnera básicamente la competencia exclusiva de las entidades territoriales autónomas de planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción, la elaboración y ejecución de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelo en coordinación con los planes del nivel central del Estado, municipales, indígenas, originarios, campesinos, la elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental y la planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional, ¿no? Aquí vemos de que, como les decía anteriormente en los pros y los contras, al sujetar la planificación del desarrollo departamental a un plan nacional de mediano plazo, a los resultados de este plan, en realidad a los pilares, metas, resultados y acciones del plan nacional, se restringe bastante la capacidad de planificar, ¿no? De largo plazo y a nivel de la actuación de los gobiernos autónomos, ¿no? En la Ley Marco de Autonomías, en el artículo 93, tenemos también una vulneración a la competencia privativa de formular y aplicar el Plan General de Desarrollo en base al plan de gobierno y a los planes sectoriales territoriales. El plan será de cumplimiento obligatorio por parte de todos los actores, entidades públicas y entidades territoriales autónomas. Bueno, es básicamente lo que les decía, ¿no? De que se restringe la capacidad de planificación, ¿no? Al poner como una camisa de fuerza, llegando al nivel de los resultados, en cuanto a la concordancia que tiene que haber entre la planificación de un nivel y otro, ¿no? En las exclusivas departamentales tenemos diseñar y establecer el plan de desarrollo económico y social del departamento, incorporando los criterios de desarrollo económico y humano con equidad de género, igualdad de oportunidades,
considerando los planes de desarrollo municipales e indígenas originarios campesinos en el marco de lo establecido en el Plan General de Desarrollo. Coordinar los procesos de planificación de los municipios y de las autonomías indígenas originaria campesina de su jurisdicción. Y lo que está con rojo, que es básicamente lo que está vulnerado, crear una instancia de planificación participativa y garantizar su funcionamiento con representación de la sociedad civil organizada y de los pueblos indígenas originarios campesinos de su jurisdicción, ¿no? Si bien la ley 777 dice de que, bueno, se debe considerar la participación y que incluso los distritos dentro de los gobiernos municipales deben ser considerados como espacios de planificación, pero con los tiempos que se da para la elaboración de los PTDI, luego de aprobado el PGDS y el PEDES, es prácticamente imposible, ¿no? Lograrlo, ¿no? Porque se tienen tiempos muy apretados, ¿no? Y en cuanto a ordenamiento territorial también, ¿qué nos dice la Ley Marco de Autonomía? Diseñar la política nacional de planificación y Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, estableciendo normas técnicas de cumplimiento obligatorio de acuerdo a los objetivos y metas del Plan General de Desarrollo. Estas políticas deberán establecer las directrices para la elaboración de planes de ordenamiento territorial, planes de uso de suelo departamentales, municipales, de la autonomía indígena originaria campesina y las reglas que faciliten la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, así como entre estos últimos. Entonces, en el CISPlan ya se tenía un avance, incluso en el año 2004 se tenían ya lineamientos de ordenamiento territorial a nivel nacional, ¿no? Pero en las disposiciones transitorias de la ley número 777 se abrogan estos lineamientos, se abroga la normativa relacionada a ordenamiento territorial y hemos visto un avance muy tenue, muy débil en cuanto a ordenamiento, que consideramos que es muy importante dentro de la planificación, ¿no? Y en todos los niveles de Estado. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Actualmente, el Viceministerio de Planificación y Coordinación se encuentra ya en una fase de seguimiento de la gestión 2019, ¿no? de la planificación en todos sus niveles, y de evaluación de lo que fue el ciclo planificador, ¿no? Del 2016 al 2020. Entonces, se ha intentado justamente convocar a los diferentes actores, ¿no? A los sectores, a las entidades territoriales autónomas, para ver realmente en términos de utilidad, de aplicabilidad, de practicidad, cómo podemos dejar una propuesta que sea más efectiva, más eficiente para la planificación, para el siguiente ciclo, ¿no? El ciclo 2021-2025. Entonces, nuestra propuesta está justamente tratando de destacar los siguientes puntos. Primero, la participación. El nuevo ciclo de planificación contemplará un instrumento de participación sectorial y territorial para elaborar los diferentes planes con enfoque desde los territorios y sectores, ¿no? Entonces, en lo sectorial, como les decía anteriormente, que hemos visto de que básicamente son planes ministeriales más que sectoriales, y en el tema también de los planes territoriales, en los casos de los departamentos, por ejemplo, tienen más el espíritu, la esencia de un plan de gobiernos departamentales que un plan del departamento, ¿no? Por la escasa participación y por el enfoque mismo del plan. Las categorías. Contaremos con una categorización territorial para generar lineamientos acorde a las necesidades de las ETAs. Se ha visto también en reuniones participativas que hemos tenido con otros viceministerios, viendo el tema de ciudades, de que se ha dejado de lado el tema del urbano, el tema de las ciudades, principalmente las problemáticas de las grandes ciudades, las regiones metropolitanas, y se ha dado un tratamiento genérico, ¿no? en cuanto a lo territorial, siendo de que no podemos pedirle lo mismo en términos de planificación a ciudades metropolitanas, a regiones metropolitanas, que a centros poblados de 2.000 habitantes, ¿no? Entonces se ha visto necesario de construir, de elaborar, hacer un análisis de categorización de centros poblados, de ciudades, no solamente en base al número de habitantes, ¿no? Sino también tomando en cuenta otros criterios, ¿no? Como la densidad, ocasiones productivas, el tema del ordenamiento,
Entonces, eso creemos que debe ser un punto de partida para la planificación territorial. En cuestión de ordenamiento territorial, se contará con un marco general de ordenamiento territorial donde se establezcan los instrumentos, los lineamientos para reconducir el ordenamiento territorial en Bolivia. En cuanto a los PTDIs y a los PCDIs, estos instrumentos serán elaborados a partir de un nuevo lineamiento con la temporalidad necesaria para que se cumpla el proceso de participación y de concordancia entre los niveles de gobierno, ¿no? Porque ¿qué pasaba anteriormente? Se pedía que haya una concordancia, una armonía entre, por ejemplo, los planes territoriales de los gobiernos departamentales con los municipales, pero sin embargo ambos tenían los mismos 180 días para presentar, formular y presentar sus planes, ¿no? Entonces prácticamente la concordancia no había el tiempo necesario para realizarla, ¿no? Para que los PTDIs municipales estén concordados con el departamental. Y finalmente, en los PIs, la planificación estratégica institucional tendrá un enfoque únicamente en el marco del desarrollo institucional, ¿no? Entonces, estas son algunas de las ideas que tenemos en base a las revisiones, a los ajustes, a las propuestas que hemos recogido sobre el ciclo de planificación, y la intención es justamente tratar de devolverle a las entidades territoriales autónomas una capacidad real de planificar, ¿no? Una planificación que contemple el mediano y el largo plazo, y que también que no sea limitativa, ¿no? Sino más que todo orientadora en el proceso de planificación, y que permita básicamente que nosotros desde el nivel nacional demos los lineamientos, demos la línea orientadora, pero que respetemos las competencias autonómicas porque son competencias exclusivas, ¿no? Entonces ellos deberían poder legislar y poder planificar más ampliamente su territorio y, bueno, el accionar de sus políticas como gobierno, ¿no? Entonces, eso más o menos es la idea que tenemos desde el viceministerio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Importantísimo la participación suya, viceministra. Ahora se conectará y seguramente se desarrollará o se establecerá las preguntas o alguna pregunta realizada. Muchísimas gracias, viceministra. Damos paso entonces a nuestra primera pregunta de nuestro participante Esteban. ¿Cuál es el valor institucional que tienen los POAs autonómicos en la Ley 777? Quedamos atentas a su respuesta. Bueno, en el tema de los POAs, ¿no? Que básicamente es el instrumento de la planificación de corto plazo, vemos justamente lo que nos comentaba Esteban, ¿no? De que hay, creemos, una intromisión de parte del nivel central del Estado en competencias que tienen que ver con planificación de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, vemos la importancia que tiene el viceministerio de inversión pública y financiamiento externo en las etapas de preinversión, inversión, de aprobación, ¿no? de los proyectos, de los programas, de las entidades territoriales autónomas, y creemos de que esto contraviene con las competencias, ¿no? De gestión, de planificación con que cuentan las entidades territoriales reconocidas básicamente por la Constitución Política del Estado y por la Ley Marco de Autonomía, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, viceministra. Le damos entonces paso a nuestro siguiente participante, invitado por el Servicio Estatal de Autonomías. Tenemos otra pregunta de nuestro participante Hugo Apaza y la vamos a resolver con nuestra viceministra. Previo, estimado secretario, por favor. La ley 777 establece una estructura pilar, meta, resultado, acción. En muchos casos no existe una diferencia conceptual entre los mismos. ¿Genera redundancia? ¿Debería modificarse? Sí, bueno, primero que la agenda patriótica justamente está cimentada en los 13 pilares y luego tenemos que es el PGDES, ¿no? Y luego el PEDES, que va a nivel de pilar, meta, resultado, acción. Sí, en la revisión que hemos hecho justamente de este ciclo, hemos visto la necesidad de una mejora, unos ajustes en la formulación de los resultados, de las metas, ¿no? De las acciones, y que, por ejemplo, no creemos que las entidades territoriales deberían apuntar a las mismas acciones del nivel nacional. Debería ser a nivel de resultados o de metas más generales y no así a nivel de la acción, ¿no? De la capacidad de actuación, de cómo contribuye esa ETA al nivel nacional, ¿no? Entonces se debería dar un poco más de flexibilidad, un poco en la forma en cómo decide esa ETA contribuir a la planificación nacional, pero al resultado, no hacia la acción, ¿no? Y también en el marco de la revisión que se ha hecho, hay algunos pilares, especialmente el 12, el 13, ¿no? Que tienen una connotación más subjetiva, ¿no? Como el tema de disfrute de la felicidad, el tema de la recuperación del mar, que no necesariamente deberían estar cuando analizamos las metas que contribuyen a estos pilares, que no necesariamente deberían ser parte de un plan general de desarrollo a nivel nacional, ¿no? Entonces, básicamente quedarnos con metas, resultados que tengan que se puedan ser medibles efectivamente a través de indicadores, ¿no? Que puedan ser operativizados y que no así, y salir más allá del discurso político ideológico, ¿no? Muchísimas gracias, viceministra. Les pedimos a nuestros participantes que están haciendo comentarios en nuestra plataforma de Zoom que tengan un poco de paciencia. Vamos a concluir la respuesta de sus preguntas, finalizando con la presentación de nuestro segundo invitado. Doy paso entonces ahora a nuestro segundo invitado. El doctor Karim Leighton Ali nació en Tarija, se tituló como ingeniero industrial administrador en la Universidad Regiomontana de Monterrey, Nuevo León, México. Es máster en Administración de Negocios, MBA por la Universidad Católica San Pablo, posgraduado en Planificación del Desarrollo Rural Regional, integrado por el CERUR de Rehovot, Israel, Alemania. Tiene un Stage Coupé Internacional en gestión en las entidades públicas descentralizadas en Bélgica, cursos en formación y gestión de proyectos por el ILPES y Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, cursos de proyecto y marco lógico impartidos por el Banco Interamericano para el Desarrollo, el BID. Ha sido miembro fundador y jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Privada San Bernardo de Tarija. Ha ejercido la docencia en la Universidad Privada de San Bernardo de Tarija, Universidad Católica San Pablo de Tarija y actualmente en la Universidad Privada Domingo Savio de Tarija, principalmente en el área de Administración e Ingeniería Industrial. Ha ocupado cargos en el sector público en distintos periodos como técnico y de ex-Cotetar, jefe de Planificación y Programación en Operaciones en la ex-Prefectura del Departamento de Tarija y secretario departamental de Desarrollo Económico Productivo de la Gobernación Autónoma del Departamento de Tarija. Trabajó en empresas privadas como ejecutivo y consultor y así mismo como consultor y enlace regional en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente ejerce su profesión como secretario de Planificación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Estimado doctor, le damos la bienvenida. Puede iniciar con su presentación.
Estimado doctor, le pedimos por favor que nos comparta su micrófono. Estimado secretario, Buenas noches. Ahora sí, lo escuchamos. Sí, ¿se puede ver la pantalla? Se puede ver su pantalla. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación que nos ha hecho llegar el Servicio Estatal de Autonomías. Muchas gracias a su director. Un saludo a la viceministra y a todos los que están participando en este webinar organizado por el CEA. He recibido con mucho agrado esta invitación al tratar un tema tan sensible, tan importante para el desarrollo del país, como es el sistema de planificación integral del Estado y obviamente la visión autonómica de este importante sistema. Al mismo tiempo, nos ha satisfecho mucho esta invitación porque creemos que todo lo que está vinculado, relacionado a la autonomía, es un tema que jamás podría discutirse con amplitud, con legitimidad, con conocimiento, con la experiencia, precisamente los actores que van a ejercer esa autonomía. Estoy representando a la gobernación del departamento de Tarija y bueno, yo quiero compartir con ustedes más que una charla académica o conceptual. Quisiera compartir con todos los que están participando en este webinar la vivencia que hemos tenido como departamento autónomo en estos años, desde el año 2009, que está vigente la nueva Constitución Política del Estado. Estimado secretario, lo molesto un segundito, por favor. ¿Nos puede compartir su pantalla completa previo al inicio de su presentación? No. Sí, un momentito. ¿Listo? Muchísimas gracias, secretario. Estamos atentos. Bien. Entonces, yo quiero compartir con todos la vivencia del departamento. Este camino que hemos transitado desde el año 2009. Compartir su pantalla. Al mismo tiempo, comparto esta primera diapositiva con unas imágenes, ¿no? Con unas imágenes que están vinculadas a ese proceso histórico de reivindicación de la autonomía en Tarija, pero significa algo, ¿no? Y el significado de estas imágenes es de que la autonomía proviene de una aspiración legítima e histórica, proviene de la gente, que quiere un mejor Estado. Y al mismo tiempo, la autonomía como medio tendría que generar y producir y generar beneficios y que retornen a la misma gente que ha reivindicado el proceso autonómico. Yo no me voy a referir únicamente a la planificación o voy a hablar técnicamente del sistema de planificación integral del Estado, del CISPLAN, que estaba vigente anteriormente a este sistema. Voy a tratar de compartir una visión mucho más amplia, porque planificación, si bien la planificación es una función esencial del Estado, no puede haber desarrollo sin planificación, porque el desarrollo no es un proceso que nace, digamos, espontáneamente. El desarrollo es un proceso que tiene que ser dirigido, que tiene que ser orientado y que tiene que ser proyectado. La planificación no solamente es eso, sino la planificación, y yo la inscribiría en el contexto de la gestión pública, y que tiene que ver con ejecución, que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con presupuesto, y que tiene que ver
con la gestión del Estado, la gestión de las políticas públicas, la voluntad y la acción del Estado. Retorno a ese concepto esencial de lo que es el Estado. Al mismo tiempo, y yo sí lo que voy a hacer es tomar como referencia algunos enunciados, algunos artículos de la ley 777 para poder ir compartiendo cómo vemos nosotros lo que está definido en esta ley en relación siempre a el carácter autonómico y a la naturaleza autonómica de las entidades territoriales y qué es lo que vemos en esos planteamientos establecidos en la ley. No voy a dejar de mencionar lo esencial. Aquí estamos viendo lo que es la propia Constitución y lo que define la Constitución respecto al modelo de organización del Estado boliviano. Y en el artículo 1, Bolivia se constituye un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, etcétera, y con autonomías. Ya está definiéndose que el Estado boliviano es un Estado autonómico. Al mismo tiempo, en el régimen competencial, en el capítulo que define el régimen de competencias, en el artículo 300, referidos al nivel departamental de gobierno, establece las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos. Y solamente voy a mencionar tres, el numeral 2, el 26 y el 36. El 2, donde le asigna como competencia exclusiva a los gobiernos autónomos departamentales planificar y promover el desarrollo. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. Es natural. La planificación obviamente está vinculada estrechamente con los presupuestos. No olvidemos que los presupuestos tienen que reflejar la planificación. Los presupuestos son y deben ser la expresión numérica de los planes, de las políticas públicas, etc. Y al mismo tiempo, en el 36, y esto lo voy a remarcar muy bien, la administración de los recursos es una competencia exclusiva de las entidades territoriales autónomas. Todos estos elementos se vinculan directamente con lo que es el ejercicio autonómico a través y por medio de las zetas. Y yo quiero también señalar, no me voy a detener, no voy a desarrollar a detalle, pero sí en el capítulo 1 de la ley del SPIE, del Sistema de Planificación Integral del Estado, donde se definen las bases, los elementos esenciales del sistema, como es el objeto de la ley, el sistema y sus subsistemas, los fines, el ámbito de aplicación. Solamente un comentario, ni una sola mención al modelo autonómico del Estado boliviano. No se reconoce en esta parte de que hay un Estado con una configuración distinta donde existen ya entidades territoriales autónomas con competencias exclusivas sobre el proceso de planificación. Al mismo tiempo, voy a revisar las partes centrales nada más de los fundamentos. En la parte en que la ley establece los fundamentos, o también puede decirse los principios, las verdades fundamentales que hacen a todo sistema en su funcionamiento, aquí sí se nota algo, ¿no es cierto? De que a diferencia del CISPLAN, por ejemplo, en esta parte enunciativa de los principios, se extraña el principio de la subsidiariedad. No quiero decir, y tampoco quiero hacer una comparación entre CISPLAN y SPIE. Yo creo que ambos sistemas no significan en absoluto, o el SPIE no significa en absoluto una evolución del CISPLAN en términos del desarrollo del concepto autonómico y del diseño bajo el concepto autonómico del Estado en el proceso de planificación. No quiero hacer esa comparación. Sin embargo, el CISPLAN sí expresaba el principio de subsidiariedad. Es muy importante el principio de subsidiariedad porque para comenzar, es un principio que en todo sistema significa dos cosas importantísimas. Lo primero, la subsidiariedad no hace más que ratificar que existe una parte
que es constitutiva o que constituye un todo unitario. Y eso es parte de la autonomía. Para quienes, aquellos detractores de la autonomía, manifestaban que la autonomía podía significar algo así como desmembrar un Estado, dividirlo. Y obviamente el principio de subsidiariedad inherente a la autonomía en un Estado es todo lo contrario. Reconoce que hay una parte que es constituyente de un todo unitario. Y por otra parte, la subsidiariedad también significa que esa parte, dentro de sus límites, tiene una autonomía, tiene una libertad para definir sus objetivos, sus planes, sus acciones, dentro de esos límites que van hasta donde está definido su alcance. Entonces, son estos aspectos muy importantes y es muy difícil hoy determinar si fueron errores involuntarios o han sido realmente pensados para limitar y controlar. Estamos más por esta segunda, segunda opción, creo yo. Todos los que somos parte de los actores autónomos del departamento. Cuando se definen lo que es el órgano rector y las instancias ejecutivas, se otorga la rectoría de todo el proceso de planificación a un ministerio, a un componente de un órgano ejecutivo del nivel central del Estado, del gobierno nacional. Obviamente aquí también se omite la naturaleza y el carácter autónomo de la organización del Estado boliviano y se omite, obviamente, otorgarle la rectoría de los procesos de planificación a los distintos niveles de gobierno. No nos olvidemos que por definición no existe jerarquía entre niveles de gobierno. Sin embargo, este sistema y otros sistemas de administración y de control no se cansan de subordinar a las entidades territoriales autónomas a un gobierno central, ¿no es cierto? Y eso obviamente genera muchas limitaciones, genera burocracia, genera perjuicios y finalmente el mayor perjudicado siempre es la población. Miren, en esta parte donde se describen las ETAs y todas las entidades ejecutivas que tienen responsabilidades en el proceso de planificación, son mandatos que se establecen para las ETAs en esta ley. Son mandatos, pero llama la atención mucho el inciso E, por ejemplo, que dice que podrán implementar, podrán acudir y utilizar los subsistemas, deberán aplicarlos, las plataformas, los instrumentos, pero siempre de acuerdo a los lineamientos del órgano rector. O sea, siempre está presente en esta norma el elemento de subordinación de las ETAs hacia un nivel central del Estado. Obviamente, desconociendo totalmente lo establecido en la Constitución. Al mismo tiempo, se establecen responsabilidades, se dan y se distribuyen las responsabilidades respecto a la planificación del Estado, a la sectorial, a la multisectorial, a la territorial del desarrollo integral, que son las que corresponden a las ETAs, principalmente a los gobiernos departamentales autónomos y a los gobiernos municipales, autónomos municipales, pero siempre bajo la rectoría y siempre bajo todo el marco, muy denso, por cierto, establecido por el nivel central del Estado. Para terminar este breve repaso a lo que establece la ley del SPIE, pero además de que se convierte en una norma muy centralista también, quiero mencionar lo que dice la disposición adicional primera. Se establece que todos los responsables de realizar procesos de planificación quedan encargados de realizar, además de todo lo dicho anteriormente, de implementar, de desarrollar los 13 pilares de la Bolivia libre y soberana establecidos en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Esto jamás lo ha hecho el CISPLAN, pues. Y de nuevo, no quiero comparar, ni quiero decir cuál es mejor. Yo creo que ambos estaban muy limitados. Es más, en un sitio
desde el que se desconoce más bien el carácter autonómico del Estado y se subordina a los gobiernos, a las ETAs, a los gobiernos subnacionales. Obviamente, en esta definición, en este artículo, se manda a cumplir un esquema a rajatabla, ¿no es cierto? ¿Y dónde queda la autonomía? ¿Y dónde queda la particularidad? ¿Dónde queda la subsidiariedad? Obviamente hay un esquema bastante rígido, que yo diría inclusive un poco peor y más negativo que el CISPLAN. No podría yo hablar de planificación sin hablar de recursos. No se puede hablar de planificación sin recursos. No se puede hablar tampoco de autonomía sin recursos, o de autonomías, o de definir o establecer gobiernos autónomos que no sean sostenibles en el tiempo o que no puedan financiar sus competencias. En el tema de planificación y recursos, es imposible planificar sin tener un escenario prospectivo de recursos con un nivel razonable de confiabilidad y una administración autónoma de los recursos. Yo hago énfasis en esto porque hemos sufrido a través del tiempo, especialmente en los últimos 14 años, una intromisión permanente. Intromisión, y obviamente se nos ha limitado a contar con información confiable y una serie de vulneraciones al ejercicio autonómico del gobierno autónomo departamental. Segundo, el ejercicio de las competencias exclusivas está limitado. Yo no puedo plantear un Estado autónomo, pero al mismo tiempo saber de que las entidades territoriales autónomas no cuentan con los recursos para financiar muchas de ellas. Obviamente aquí la observación está en que desde la vigencia de la Constitución Política del Estado, que establece un nuevo régimen competencial, lo que no se ha hecho es modificar un régimen de recursos que sea coherente con el régimen competencial. Los recursos del Estado boliviano están distribuidos de manera inequitativa entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. No hay un principio de equidad en la distribución, y eso no solamente hace inviable el ejercicio autonómico, no solamente limita las capacidades de atención y de respuesta de los gobiernos subnacionales a los problemas de sus territorios, sino que también inviabiliza el avance del propio país. Porque tenemos un Estado centralista, ineficiente, que tampoco llega a resolver los problemas en el territorio, pero que tampoco deja que los gobiernos subnacionales lo hagan, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante que hay que tratarlo. Yo decía, no se puede hablar de planificación sin hablar de otros elementos como recursos, como presupuestación. No se puede hablar de planificación sin hablar del régimen de recursos que rige en el Estado boliviano. Y obviamente les voy a mostrar un poco qué es lo que pasa con esto de la distribución de los recursos. Los últimos 14 años no se ha movido el tema de la distribución de los recursos. ¿Qué manda la ley marco de autonomías y descentralización? Lo pongo aquí muy grande. Establece de que luego del censo de población y vivienda, que fue el año 2012, el gobierno tenía 6 meses para impulsar un proceso que lleve a un pacto fiscal nuevo, un nuevo pacto fiscal en Bolivia. La esencia del pacto fiscal era compatibilizar el régimen competencial, los resultados del censo de población y vivienda, con un nuevo proceso de concertación nacional y regional para poder redistribuir los recursos del Estado, para reasignar, para que haya una nueva asignación bajo esos principios de equidad y todos los elementos inherentes a un censo de población y todos los elementos inherentes a un régimen competencial, precisamente para hacer viables las autonomías. Al mismo tiempo, quiero mostrarles muy rápidamente estos elementos que estoy mostrando en este momento son fruto del trabajo del Consejo de Desarrollo Autonómico del Departamento de Tarija, a la cabeza de la Gobernación Departamental de Tarija, que ha trabajado con un equipo de profesionales
para poder llevar adelante un proceso y para poder plantear una propuesta de pacto fiscal al país. De hecho, ya ha sido presentada la propuesta, que es coincidente con muchas otras propuestas del país respecto a la redistribución de los recursos que percibe el Estado boliviano. En la actualidad, el Estado central se queda con el 75% de la renta interna y aduanera. El 20% va a las alcaldías, el 5% a las universidades. El impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, 75% se queda en el nivel central del Estado y 25% va a los gobiernos departamentales. En el IDH sucede algo similar. La mayor cantidad de los recursos se queda con el nivel central del Estado. Y obviamente, haciendo un resumen, yo quiero indicarles de que de todos los recursos que percibe el Estado boliviano, aproximadamente entre el 85 y 86% se quedan en el nivel central del Estado y lo que queda, 15, 16, 17% va a lo que son gobiernos departamentales, gobiernos municipales y universidades. Obviamente está a la luz, está a la vista de que hay una inequidad muy fuerte que hay que corregir en el futuro. Al mismo tiempo, lo que se ha propuesto como Departamento de Tarija es de que la redistribución de los tributos nacionales, que es el elemento de mayor distorsión en el manejo de los recursos, porque son además los tributos nacionales, aduaneros, etcétera, son una fuente de recursos no solamente estable y segura, son una fuente de recursos que crece permanentemente. No es como otro tipo de ingresos, como regalías mineras, regalías forestales, regalías hidrocarburíferas, que si bien las hidrocarburíferas han sido muy significativas los últimos años, son volátiles y provienen de un recurso que se agota en el tiempo. Entonces, para darle sostenibilidad al Estado, darle viabilidad a las autonomías, se ha propuesto, y comparto con esto rápidamente, la propuesta de Tarija, que de todos los tributos, del 75%, el gobierno central se quede con el 50%, y el 50% se distribuya entre municipios, entre gobernaciones y universidades. Con esta distribución, el 50% de los impuestos iría 28% para municipios, 15% para gobernaciones, 7% para universidades. Todos aumentarían e incrementarían sus recursos, pero todos incrementarían el financiamiento para que sus competencias se puedan ejercer y sean sostenibles en el tiempo. Todos mejorarían su capacidad de servicio y de atención y de respuesta a las necesidades de la población. Y al mismo tiempo, es una propuesta que en vez de ampliar las inequidades o las asimetrías entre municipios, departamentos y gobierno nacional, va a ir estrechando esas asimetrías. Por lo tanto, creo de que es un desafío, lo voy a plantear en desafíos, es un desafío central cuando hablamos de planificación, gestión pública y desarrollo de un Estado. Está compuesto por gobiernos municipales, gobiernos regionales, indígenas, originarios y campesinos, departamentales y también un gobierno nacional. Yo quiero compartir con ustedes, porque esto nos ha afectado muchísimo el departamento de Tarija, nos ha dolido como ciudadanos, nos ha hecho sentir que no somos parte inclusive de un solo Estado, porque hemos recibido la esencia centralista de cómo está ejerciéndose la administración de este gobierno central, está afectando fuertemente la gestión pública en las entidades territoriales autónomas. Les voy a compartir algunos ejemplos. En vez de que el sistema de planificación integral del Estado y otros sistemas compatibilicen con lo que plantea la Constitución y viabilicen el ejercicio de la autonomía, se han convertido en instrumentos de un control, en instrumentos de excesivo intervencionismo. Y obviamente eso no permite de que las entidades territoriales autónomas terminen de desarrollar sus propias capacidades para hacer gestión pública.
Yo quiero mencionar también de que la esencia de esta maraña de normas y de sistemas se han encargado de seguir teniendo como un ente controlador al nivel central del Estado, al gobierno central. Y al mismo tiempo, también ha habido un nivel fuerte de intervención, y eso les voy a mencionar, de subordinación. La subordinación, no encontramos una cultura distinta en el nivel central del Estado para permitir compartir el poder, porque de eso se trata la autonomía. Miren, la afectación y alteración de los presupuestos aprobados por el órgano legislativo departamental. Los gobiernos autónomos municipales legislan a través de sus consejos, de sus órganos legislativos. Los gobiernos departamentales autónomos legislan a través de sus órganos legislativos departamentales. Esas leyes, y además lo que está definido, es de que no existe una jerarquización, una subordinación, que todas las autonomías tienen el mismo nivel. Sin embargo, la subordinación se ha dado en muchos aspectos, y les voy a mostrar este ejemplo. Los órganos legislativos aprueban los presupuestos de las entidades autónomas. ¿Saben qué se denominan esas leyes de un órgano legislativo? El órgano legislativo de un gobierno. Una ley se denomina anteproyecto de presupuesto. Es contradictorio. No responde a una naturaleza autónoma. Todo el presupuesto va y todos los POAs van a un ministerio, que es el órgano rector. Se cambian sin consultar a nadie. Se cambian, se modifican, se alteran. Y obviamente, a nombre de normas, a nombre de un órgano rector. Y están vulnerando una ley de un órgano, de una entidad autónoma, de una ley que ha sido emitida por un órgano legislativo. Es injerencia, es intromisión, es subordinación, es irrespeto a la autonomía. Una ley emitida por un órgano legislativo de una entidad territorial autónoma no puede tocarse. Y esas son las distorsiones de los sistemas. Las restricciones en la administración presupuestaria. Yo quiero decirles que lidiamos todos los días con problemas en las restricciones en la administración presupuestaria. Por eso mencionaba al principio, cuando se definen las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales, se define que una de ellas es administrar su presupuesto, administrar sus recursos. Pero las normas de un gobierno autónomo, llámese decreto departamental, llámese ley departamental, a nombre de las normas, a nombre de estos sistemas, pueden ser alterados y no se respetan y pueden ser vulnerados por un técnico en un ministerio. Eso es autonomía, eso es respeto a las normas. No podemos tener restricciones en la administración presupuestaria de una entidad territorial autónoma. Débitos automáticos. Como gobernación hemos sufrido el abuso de débitos. Están normados, sí están normados. Pero los débitos automáticos son afectar cuentas de una entidad territorial autónoma. ¿Dónde está la autonomía? Me alteran una ley del presupuesto de una entidad autónoma. Me restringen la administración presupuestaria. ¿Dónde está la autonomía? Me realizan débitos automáticos. Quiere decir que puede meter la mano a una cuenta de una entidad territorial autónoma y trasladar esos recursos a otro lugar. El congelamiento de cuentas. No ha mandado un reporte, no ha mandado... ¿Dónde está la autonomía? No me ha mandado un reporte, no me mandó informe, no me mandó... Congelamiento de cuentas. Bueno, lo mencionó el director del SEA. La ley del órgano legislativo de Tarija se presenta como proyecto de presupuesto o como presupuesto departamental. Y bueno, allá, disculpen la expresión, dibujo libre a nombre de normas, a nombre de procedimientos,
eso violenta muy fuertemente la autonomía. El año 2015, 16, 17, 18, 19, técnicos a nombre de normas han alterado todos los presupuestos departamentales. Y eso no puede suceder más. No evolucionó mucho el Estado en el tema de descentralización, peor de autonomía. Y me recuerda los tiempos en los que los territorialistas de inversión pública llegaban para hacer los POAs en los departamentos, en los municipios, se repartían y tomaban una oficina de las entidades y todos los miembros de una institución tenían que hacer fila para que les revisen un proyecto. Este sí, este no, este sí, este no. Yo creo de que estamos en otra época y si bien eso no sucede físicamente, sucede de otra forma, pero en el fondo es la misma injerencia, el mismo tutelaje y el mismo centralismo que en vez de construir un mejor Estado está obstaculizando tener un mejor Estado. La confiscación de recursos departamentales y de cualquier entidad por medio de normas nacionales. Cuando recursos, presupuesto, administración son competencias exclusivas. Hay leyes que saca la Asamblea Plurinacional de todo tipo, desde fiestas folclóricas o deportivas hasta como esa última que se denominó la ley de incentivos para la inversión en exploración petrolera, confiscando recursos a los departamentos. Yo creo de que no solamente la autonomía tiene que ser una lucha de las entidades autónomas y de los departamentos y de los municipios, tiene que ser un firme propósito de un Estado precisamente para acelerar y promover mejor los procesos de desarrollo. Como conclusiones, el SPIE mantiene una lógica centralista, creo que hay coincidencia total con el director del SEA, con la viceministra, por mantener un control e intervencionismo desde el nivel central del Estado, donde un poco que articulación, coordinación, concordancia son términos que se utilizan en estas normas, pero se traducen netamente en subordinar a otros niveles de gobierno. El SPIE, por lo tanto, no significa, en términos del respeto y ejercicio autonómico, ninguna evolución positiva en comparación con el CISPLAN. Yo creo que más bien, si ambos, el CISPLAN tiene, por lo menos, podemos absolverlo porque no estaba en vigencia, entró en vigencia con el nuevo Estado autonómico, pero el SPIE ha sido una involución más que una evolución. Algunos aspectos señalados en la ley del SPIE en relación a las responsabilidades que dieron lugar a cierto acento autonómico toman entonces solo un sentido declarativo, ¿no? Porque en la práctica se mantienen esas rigideces y esa enorme maraña de normas que no hacen sino atrapar a las entidades autónomas en mayor burocracia y en mayor centralismo. Por lo tanto, está claro que no hay una correlación, que no hay una coherencia entre lo que define y establece la Constitución y los estatutos autonómicos con los sistemas de administración y control gubernamental, lo que coarta definitivamente, de manera flagrante, el desarrollo institucional autonómico y el ejercicio mismo de la autonomía. En realidad, creo de que no solamente está la planificación coartada y centralizada, sino otras funciones del Estado, como es la presupuestación y la administración de los recursos y la distribución misma de los recursos. Por lo tanto, lo que podemos decir, lo que podemos concluir, es de que el Estado no ha desarrollado normas e instituciones acordes al modelo autonómico boliviano. Una reflexión que compartir. No se ha apoyado el desarrollo institucional autonómico desde el gobierno central y desde las instancias nacionales. Se han centralizado más las decisiones sobre políticas públicas, sobre presupuestos y sobre el manejo de recursos.
¿Y esto qué impide? Impide de que las entidades territoriales autónomas levanten, desarrollen sus capacidades para atender y resolver los problemas en todo el territorio nacional, beneficiando a la población. La autonomía es un medio, la autonomía no es un fin. La autonomía tiene como fin mejorar el desempeño del Estado, mejorar la forma y la calidad de la prestación de sus servicios en el marco del cumplimiento de las competencias de cada nivel de gobierno. Si esto no se entiende, si estos aspectos no se entienden y sigue primando una cultura acaparadora y centralista, como ha sido históricamente desde la mezquindad en la distribución del poder, porque está claro que hay que distribuir poder, nuestro país estaría renunciando a un poderosísimo medio para llevar el desarrollo y mejorar el desarrollo en todo el territorio nacional. Por lo tanto, yo voy a plantear aquí desafíos, pero desafíos urgentes, no son desafíos para el tricentenario, ¿no es cierto? Son desafíos urgentes que permitan mejorar y reorientar la organización del Estado, la gestión pública, potenciar las entidades autónomas como un medio poderosísimo para poder llevar desarrollo. Tenemos que rediseñar a fondo los sistemas de administración y control del Estado, pero en base al modelo autonómico. Hoy no hay mucho cambio desde la ley SAFCO. En la ley SAFCO se implementan los sistemas de administración y control gubernamental, han pasado 30 años y no hay una evolución significativa desde ese entonces. Tenemos que rediseñarlos, pero desde una perspectiva autonómica, totalmente. Y voy más allá. Las entidades territoriales autónomas deben legislar y reglamentar sus sistemas de administración y control de manera autónoma. Planificación, inversión pública y presupuesto principalmente, me voy a referir a esos tres, y terminar con el intervencionismo y el tutelaje del nivel central, porque traban la gestión pública, la burocratizan y coartan el ejercicio autonómico. Yo en esto quiero dar un ejemplo. Un presupuesto aprobado por un órgano legislativo en un departamento, en un municipio, no puede tocarse. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué debería quedar en el nivel central del Estado? Muy pocas cosas. Principios presupuestarios, sí. Por ejemplo, el de equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, indiscutible. Segundo, tesoro, crédito público, sobre todo crédito público para controlar el endeudamiento. Sí, correcto. Y control del déficit fiscal del tema fiscal, financiero. Pero más allá, no. Por ejemplo, y les doy un ejemplo. Las entidades reciben un techo presupuestario para elaborar sus presupuestos de una gestión y el gobierno les dice, tú puedes gastar 15% en funcionamiento y 85% en inversión. Eso no puede decirme más un nivel central del Estado. Y obviamente el nivel central debe, repito, equilibrio presupuestario, equilibrio fiscal, control del endeudamiento y se acabó. Entonces, este es el desafío de verdad, rediseñar los sistemas de administración y control del Estado en base al modelo autonómico del Estado. Y por cierto, no es viable, no es posible hablar de autonomía, ni de planificación, ni de gestión pública, si es de que no se redistribuyen los recursos del Estado boliviano. Realizar el pacto fiscal establecido en la ley marco para una distribución equitativa entre el nivel central y los niveles subnacionales es un desafío trascendental para viabilizar al Estado boliviano en el futuro. Muchas gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes. Repito, ¿no? Desde una perspectiva o desde una visión y desde la vivencia que hemos tenido como departamento en estos años de vigencia de la nueva Constitución Política del Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado secretario. Doy paso a las preguntas de nuestros participantes en las redes sociales.
La primera es de qué manera los gobiernos autónomos deberían hacer el seguimiento a las metas establecidas en los PTDI. Bueno, el sistema tiene un componente de seguimiento. Las entidades territoriales autónomas, lo que nos interesa a nosotros como entidades territoriales autónomas, es tener una visión propia, unos objetivos, unas políticas, unos objetivos propios, y unos programas propios o áreas de intervención propias y un presupuesto de inversiones propio. Tiene que haber una correlación desde la visión hasta la presupuestación. Y lo que nos interesa es de que año a año la planificación del corto plazo expresada en presupuestos y POAs sea fidedigna, sea fiel y esté en línea con esa planificación. Y a partir de la definición de los indicadores de medición, obviamente podamos evaluar gestión por gestión el avance de los PTD. Muchísimas gracias, secretario. Le hago la segunda pregunta de nuestro participante Diego. ¿Cómo altera el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas los presupuestos de los gobiernos autónomos? Miren, voy a ser simple, muy ilustrativo. La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija tiene como atribución aprobar los presupuestos y POAs departamentales. También el PTDI, todos los instrumentos de planificación del corto y de largo plazo, mediano y largo plazo. Esa ley aprueba un presupuesto, aprueba un POA, aprueba todas las operaciones de funcionamiento, inversión y el presupuesto de gasto corriente, inversiones que va a realizar esa entidad en la gestión. Esa ley, por disposiciones actuales, se remite al órgano rector, el de presupuestos, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el de Inversión Pública, que es el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Lo que recibimos al final no es igual a lo que un órgano autónomo define. Se alteran recursos, se alteran partidas presupuestarias, se alteran proyectos. Miren, les voy a dar un ejemplo. Una entidad territorial autónoma tiene partidas restringidas, tiene restricciones para mover y modular su presupuesto de acuerdo al principio de flexibilidad presupuestaria. Hay que pedir permiso a inversión pública o a presupuestos para mover el presupuesto de las entidades territoriales. Hay partidas restringidas y eso se debe determinar. Por eso el planteamiento principal es rediseñar todos los sistemas de administración y control gubernamental. Entonces, una entidad territorial autónoma planifica, programa, presupuesta y cuando sale una ley del presupuesto general del Estado, se dan con la sorpresa que su presupuesto ha sido alterado, que ha sido cambiado. En mayor o menor medida, obviamente, ellos de una manera muy fácil, un técnico allá puede retirar un proyecto del presupuesto. Pero nosotros, para restituir un proyecto, un presupuesto, tenemos que llevar todo un proceso pasando por nuestra MAE, por la Asamblea Legislativa y mandar de nuevo al órgano rector. Entonces, obviamente, de que eso ya no es tolerable, esa dicotomía, como decía el director, no puede permanecer en el tiempo. Pero obviamente, si bien es una lucha de las entidades autónomas, tiene que ser una aspiración también de las instancias nacionales para viabilizar un mejor Estado. Muchísimas gracias, secretario. Le hago una tercera pregunta a nuestros participantes en el chat a través de la plataforma Zoom. ¿Podría entenderse que el SPIE no ha permitido el desarrollo del departamento de Tarija? El SPIE es un sistema que condiciona, que limita, que subordina
las acciones de planificación de una entidad territorial autónoma a unas normas y unas definiciones con una visión centralista. Eso es lo que hace el SPIE. Pero el sistema de presupuestos, el sistema de inversión pública, sí dificultan los procesos de desarrollo. Definitivamente, porque no solamente burocratizan la gestión pública, sino la condicionan. Tenemos muchas condicionantes. Leyes nacionales condicionan el desarrollo. Si a mí me imponen una ley que vulnera la Constitución y la naturaleza autónoma de las entidades territoriales, como esa famosa ley de incentivos a la inversión, de inversión en exploración petrolera, etcétera, que quitó el 12% del IDH a las entidades territoriales o a las que se benefician del IDH, obviamente están perjudicando y están coartando el desarrollo porque me están sustrayendo una fuente que va a financiar mis planes de desarrollo, una fuente que va a financiar mis programas, una fuente que financia mis POAs. Entonces, obviamente, así no puede funcionar el Estado. Por eso, una de las observaciones que yo hacía en la vivencia del ejercicio autonómico y sufrir la intervención, el control, la injerencia, etcétera, es de que nos sustraen recursos con leyes nacionales a una entidad autónoma, algo que es totalmente inconstitucional, pero hay que luchar desde varios frentes, ¿no es cierto? No solamente es la lucha de una entidad autónoma, es la actuación de entes como el Tribunal Constitucional, es la actuación de entes como la Asamblea Plurinacional o de un mismo Ejecutivo Nacional que deben, yo creo que asimilar, asumir, internalizar de que este es un desafío de todos los bolivianos y que va a llevar a tener un mejor país. Entonces, esos ejemplos que doy muestran claramente cómo se afecta definitivamente la gestión pública y el desarrollo en las entidades territoriales autónomas. Muchísimas gracias, estimado secretario. La invito nuevamente a nuestra viceministra de Planificación para responder su tercera pregunta a través de nuestros comentarios en la plataforma Zoom. Los hasta diciembre del 2020, si no establecen lineamientos para su renovación, quedará un vacío en la planificación. ¿Qué se hará para subsanar este problema? Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Sí, es cierto que los PTDI tienen vigencia hasta la gestión 2020. Hemos previsto esa situación y lo que se ha hecho es que, bueno, un gobierno de transitorio no podría tener la facultad de planificar o de elaborar un PEDES o un PEDES de 5 años, ¿no? Para la próxima gestión, determinando lo que va a hacer el gobierno en la próxima gestión, puesto que no es lo conveniente. Entonces, lo que se ha hecho ha sido justamente, excepcionalmente, ampliar la vigencia del PEDES, ¿no? Para que el próximo gobierno, que por ley tiene durante el primer año de gestión que elaborar el PEDES, lo haga y a partir de la elaboración de ese PEDES corran los plazos para elaborarse los PSDI y los PTDI. Pero sin embargo, como sí se tienen que elaborar los POA, ¿no? Los presupuestos y los POA en este año para la gestión 2021, lo que se ha hecho es justamente elaborar unos lineamientos presupuestarios, ¿no? Para que se tome en cuenta los pilares, metas, resultados en la planificación de la gestión 2016-2020 hasta el 2021 por la coyuntura excepcional que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha normado y lo que se ha previsto bajo resolución en el ministerio, ¿no? Muchísimas gracias, viceministra. Le doy la palabra a nuestro director, el doctor Ortuño, para que nos brinde sus palabras de despedida. Desde luego, creo que ha sido una noche que no ha tenido ningún desperdicio. Es una noche que ha tenido unas características técnicas, un enfrentamiento con la realidad del sistema de planificación del Estado desde un punto de vista técnico, pues simplemente maravillosa. Los
los puntos de vista expresados en esta temática han sido pues más que claros, cosa que habrá que agradecerle a los expositores, que con su experticia nos han podido dar una luz, han podido darnos una visión muy cabal respecto a la importancia de la planificación del Estado. Una vez más, a Mariana, señora viceministra, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche de autonomía, al ingeniero Karim Leitón, Karim lo mismo, nosotros quedamos muy agradecidos por tener la visión desde el de los gobiernos subnacionales. Si bien todos somos autonomistas, que repito, ahora estamos en el gobierno de la autonomía, estamos en el periodo de la autonomía, siempre es bueno tener la visión de los gobiernos subnacionales de los problemas que ellos enfrentan sobre las acciones que se tienen desde el nivel central del Estado. Desde luego, las acciones centralistas del gobierno nacional del MAS o del régimen del MAS son pues indisimulables y tienen sus efectos. Hoy los hemos visto. De nuevo, muchísimas gracias. Es reconfortante que entre todos hagamos autonomía, que entre todos vayamos autonomizando Bolivia, y los invito para el próximo jueves con otro Autonomizando Bolivia. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.